Listo, chicos, bienvenidos a este inicio de semana, sí, que nos vaya súper bien a todos. Entonces vamos a continuar, vamos a realizar la actividad que nos quedó pendiente, sí, acerca del artículo que vimos de cómo se defendían las plantas de sus atacantes, sí. Entonces vamos en base con la información que obtuvimos, con las partes que resaltamos, con las ideas que nos quedó de esta lectura, de este fragmento, entonces vamos a contestar el día de hoy algunas preguntas de nuestro taller en el libro, ¿sí? Entonces, todos estamos en la página 157, ¿sí? Y vamos a trabajar aquí, ¿sí? Entonces, tenemos acá en nuestro libro, ¿sí? Dice, complete el organizador gráfico a partir de la información que nos ofrece la lectura, ¿sí? Entonces, aquí tenemos mecanismos de defensa de las plantas. Entonces, recuerde que nosotros vimos, ¿no es cierto? En nuestras plantas, al momento que hicimos la lectura, habían, ¿no es cierto?, algunas plantas que tenían algunos ciertos químicos que producían ciertas cosas en la piel. Vimos en la parte física, vimos qué alianzas formaban con otros animales y el camuflaje o el engaño que hacían estas plantas para distraer a otras, ¿no es cierto? A otras especies, a otros insectos. Entonces, basado con esta información es lo que vamos a trabajar. Entonces, vamos en la primera parte. Si hablamos aquí de químicos, recuerde que las plantas, ¿qué sustancias químicas tenían estas plantas? ¿Quién recuerda? Regresemos un poquito a la lectura si es necesario y vayamos recordando. ¿Qué sustancias? Recuerde ahí. ¿Quién recuerda? Regresemos a nuestra lectura, la 155. Profe, de camuflaje o engaño es que la planta se hacía la enferma o algo así. Exacto, eso cuando lleguemos al camuflaje. Ajá. Vamos ahorita primero, vamos en orden. Vamos con la parte química. ¿Qué decía? Presentar una gran variedad de sustancias irritantes, repulsivas y venenosas para los herbívoros. Correcto, ¿no es cierto? En la parte química, ¿no es cierto? Nos decía que las plantas presentan sustancias irritantes, ¿no es cierto? Entonces, vaya por favor completando. Cristian, por favor, le miro que está con su libro. Muéstrame su libro, mi Cristian. Porque yo no le veo trabajando, Cristian. Hay que trabajar, por favor. ¿Sí? No se puede repetir. Sí, ya le repito, sí, quiero verle que Cristian esté ya con su libro, por favor, y le miro que está trabajando. Listo. Ya. Decía aquí el compañerito que nos ayudó, ¿no es cierto? Decía que, ¿no es cierto?, algunas plantas presentan sustancias irritantes, ¿sí? Presentan sustancias irritantes, repulsivas o venenosas. Recuerde estas tres sustancias que poseían estas plantas, ¿sí? Para protegerse, ¿sí? Recuerde que uno de esos veíamos que tenemos, ¿no es cierto?, lo que es la ortiga, ¿sí? Pero vamos, primero escribe aquí en el primer cuadrito, ¿sí? Entonces, algunas plantas, ¿no es cierto? Vamos a ir, yo les voy a ir ayudando, vamos a ir trabajando ahí, ¿no? Entonces decía, ¿no es cierto? Algunas plantas, sí, presentan sustancias irritables, coma, sí, repulsivas o venenosas. ¿Ya? Estos nos presentaban algunas de estas plantas que tenemos, ¿no es cierto? Eran ¿ya? Entonces, esto es en el primer cuadrito, no en el primer cuadrito. Ahora, si hablamos de estos químicos, de estas plantas, regrese a la lectura y teníamos especialmente dos plantas. ¿Cuáles eran estas plantas para poner acá abajo en la parte de ejemplos? ¿Cuáles eran estas dos plantas que especialmente tenían Hiedra estas? venenosa,
La hiedra venenosa y la... Ortiga. Los pelos de ortiga, ¿no es cierto? Entonces, abajo donde dice ejemplos, abajo en la partecita donde dice ejemplos, ¿sí? Donde dice ejemplos, ahí le vamos a poner acá abajo, ¿sí? Hiedra venenosa, ¿sí? La hiedra venenosa y la ortiga. Esos dos ejemplos colocamos aquí, por favor, ¿sí? ¿Verdad que está trabajando conmigo? Debemos de estar igualitos. Luego ya que me indique el libro, por favor, despuesito. Listo, ¿hasta ahí estamos todos? ¿Alguien se atrasó? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Todos estamos hasta ahí, por favor? Si usted le está atrasado, le falta, me va avisando, por favor. Listo, entonces quiere decir que todos estamos hasta ahí. Listo, entonces, esto en la parte química, ¿no es cierto? ¿Qué tenían estas plantas? Si vamos ahora a la parte física, ¿no es cierto? ¿Qué podíamos decir que tenían en la parte física ciertas plantas? Espinas. Espinas, ¿no es cierto? Recuerde que ciertas plantas tenían espinas para evitar el ataque de los depredadores, ¿no es cierto? Recuerde que sobre todo en la parte más baja, ¿sí? Entonces, escribe en la parte física, algunas plantas poseen espinas. Escriba, por favor, en la parte física, algunas plantas poseen, ¿no es cierto?, espinas. ¿Ya? Algunas plantas poseen espinas, ¿no es cierto? Recuerda que algunas plantas poseen espinas, ¿sí? Ahora si nos vamos a ejemplos, ¿qué plantas tienen espinas especialmente? El cactus. El cactus, ¿no es cierto? Las rosas. Las rosas, muy bien. Ahí podemos- las moras, ¿no es cierto? Ahí sí conocemos algunas plantas nosotros. Entonces, póngales de ahí abajo en ejemplos. En ejemplos, póngale el cactus, ¿sí? La mora, las rosas, ¿no es cierto? Podemos poner como ejemplos en la parte física de estas plantas, ¿sí? Que tienen obviamente espinas. Vaya contestando que después me tiene que indicar el libro, por favor, resuelto lo que estamos trabajando en estos momentos. ¿Verdad que estamos haciendo en clase, chicos? Trabaje, conteste. ¿Ya? Entonces, en ejemplos, usted ya sabe, ¿no? Ponemos ahí la rosa, el cactus, ¿no es cierto? Por ahí dijeron la mora. Sí, si usted conoce alguna otra planta, de igual manera lo puede poner. No hay ningún problema, ¿sí? Ahora sí vamos. Dice, alianzas con otros organismos. ¿Con qué alianzas hacían? ¿Para qué hacían estas alianzas con otros organismos? ¿Para qué las hacían? Para poderse proteger de los depredadores. Ya, para protegerse, ¿no es cierto? Para protegerse de los depredadores. Entonces, aquí hacían alianzas con otros organismos para protegerse, ¿no es cierto? Escribe aquí, vamos a ver. Para protegerse de los depredadores. Te fue mal una X. Ya. ¿Sí? Vamos ahí, por favor. En este caso, con qué, abajo en ejemplos, con qué animales hacían estas alianzas? ¿Cómo hacían estas alianzas? Con A las ver. hormigas. Con las hormigas, ¿no es cierto? Recuerde que en esta partecita hicieron alianza primerito con las hormigas, ¿no es cierto? Entonces acá abajo en ejemplos vamos a poner, ¿no es cierto? Hicieron alianza con las hormigas. Entonces ponga por favor ahí, acá abajo en ejemplos, hicieron alianza con las hormigas, ¿no es cierto?
ahí hacían estas alianzas, ¿no es cierto? Para protegerse, obviamente, ¿sí? Estas hormigas ayudaban a que también, ¿no es cierto?, otros insectos traten de comerse estas plantas o sobre todo también recuerden de poner los huevos. Pero eso ya vamos a ver acá en el camuflaje, ¿sí? O engaño que hacían estas plantas. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí, por favor? ¿Estamos todos hasta ahí? ¿Sí? Listo. Creo que hasta ahí estamos todos, ¿no es cierto? Ya les voy preguntando cómo les quedó, ¿no? Ya vamos a ir revisando para ver si es que alguien se atrasó o lo que sea. Ya vamos a ir revisando. Listo, vamos entonces al último cuadrito que tenemos acá. En el último cuadrito nos dice, ¿no es cierto?, el camuflaje o engaño, ¿no es cierto? Primero, ¿qué es lo que hacían? ¿Cómo se camuflaban o se engañaban? Por ahí alguien ya lo dijo en antes. A ver. Haciendo que sus depredadores no los puedan ver porque se esconden en el ambiente. Ya, puede ser, ¿no es cierto? Se esconden en el ambiente, muy bien. ¿Cómo más se les engañaban o se camuflaban? ¿No es cierto? Simulaban estar muertas, muy bien. ¿Qué más? Se hacen las enfermas. Se hacían las enfermas, ¿no es cierto? Recuerde que por ahí asimilaban tener ya los puntos como que tuvieran huevos o como que ya sus plantas han sido comidas para que otros animalitos no depositen ya sus huevos ahí y sirvan obviamente de alimento, ¿sí? Entonces, ponemos abajo en ejemplos. Si hablamos, ¿no es cierto?, de que se hacían las dormidas, de que se hacían las enfermas, de que simulaban por ahí el que ya tener huevitos, especialmente a quienes les engañaban, especialmente a qué animalitos. ¿Cuáles ya no Las podían? hormigas. Antes de las A hormigas. las mariposas. Las mariposas. Recuerde que las mariposas decían que ponen sus huevos, ¿no es cierto?, depositan sobre ellas, pero recuerde que ya si ya veían estas manchitas o lo que sea, pues ya no las ponían porque, ¿no es cierto?, ellas pensaban que ya han sido ahí o iban a entrar en competencia de pronto con otros, ¿no es cierto? Entonces ya no lo hacían. Entonces, en ejemplo ponemos las mariposas, ¿sí? En ejemplos colocamos las mariposas. ¿Ya? Listo, entonces estamos hasta ahí en esta primera parte que tenemos, ¿no es cierto?, que hemos hecho un poquito un resumen de lo que leímos acerca del artículo de las plantas, ¿sí? Entonces vamos viendo cómo les quedó. Ahora sí, vamos a ir haciendo una revisión, ¿sí?, de lo que usted fue trabajando. ¿Listo? Entonces, vamos por acá con su lady. Ayúdeme en la parte de los químicos. ¿Cómo le quedó a usted? Algunas plantas presentan irritables o repulsivas y venenosas. Ejemplo, hierba venenosa y ortiga. Listo, gracias, muy bien. Por ahí vamos revisando. Vamos con Ariana. ¿Cómo te quedó en la parte física, Tim? Algunas plantas poseen espinas. Ejemplo, el cactus, moras o rosas. Listo, muy bien. Gracias. Abigail, ¿cómo te quedó en la parte de las alianzas? Para protegerse de los depredadores. Ejemplo, alianza con las hormigas. Listo, muy bien. Miguel, ¿cómo te quedó en la parte del camuflaje o engaño? ¿Cómo te quedó, Miguel? No, Ian, ¿cómo te quedó a ti en la parte del camuflaje o engaño? Ya, profe. Ya, a ver, te escucho. Ya. Se hacían las dormidas. Ejemplo, las mariposas. Ya, muy bien, exacto, gracias. Entonces, todos estamos hasta ahí esta primera parte, ¿no? Por favor, entonces, ahora vamos a la siguiente partecita que tenemos acá abajo. Ya. Listo, ayúdame leyendo a Pablo Mejía. ¿Qué nos dice esta actividad 3?
¿Qué es lo que quiere decir el autor cuando usa la siguiente afirmación? El desierto es un ambiente inhóspito donde todo es muy caro. Listo. No es cierto. ¿Qué quiere decir la palabra inhóspito? ¿Qué nos quería decir esta palabra inhóspito? Lugar difícil para la vida. Correcto, gracias del que, ¿no es cierto? Si regresamos a la página anterior, ahí tenemos el glosario, que ya lo vamos a leer. Ahí nos habla de inhóspito, de un lugar difícil para la vida, un lugar complicado. Y aquí nos hablaba en la lectura esta partecita del desierto, recuerde que nos hablaba del desierto. Entonces, usted, ¿qué opina de esta frase? ¿Qué nos habrá querido decir el autor al momento de decir, el desierto es un ambiente inhóspito donde todo es muy caro? ¿Qué nos querrá decir el autor con esta frase? Que es muy difícil tener algún cultivo ahí. Ya, ¿no es cierto que es muy difícil de pronto cultivar? Exacto. Escriba usted con sus propias palabras. ¿Qué piensa? Vamos, muy bien, Andrea, gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir? De igual manera, ya voy a preguntar, pero alguien voluntariamente que nos quiera compartir, ¿qué más nos querrá decir el autor con esto? El desierto es un ambiente inhóspito, donde es muy caro para vivir. ¿Qué más nos querrá decir el autor con esta frase? Si hablamos de un desierto, ¿no es cierto? Dorian, Que a todo lo usted. que se necesita para vivir es muy caro, por lo que es muy escaso. Correcto, ¿no es cierto? De pronto es de escaso, no encontramos muchas cosas. Muy bien, gracias. Dorian, para usted, ¿qué quiere decir esta frase? Que el desierto tiene pocos animales, poca comida, pocos objetos que puedan usarse como herramientas. Listo, ¿no es cierto? En el desierto no encontramos muchas cosas. Por lo tanto, mire, si hablamos de desierto, recuerde que en la lectura nos decía, ¿no es cierto?, que sobre todo en esta parte luchan, ¿no es cierto?, por sobrevivir. Por eso es que se protegen, ¿no es cierto?, las plantas, obviamente de ciertos animales, de ciertos depredadores, ¿sí? Porque obviamente es muy difícil. Por eso nos dice, es muy caro para vivir. Es un lugar muy difícil donde nosotros se pueda sobrevivir. ¿Usted cree que podrá sobrevivir en un desierto? ¿Qué piensa usted? Que no. No, no es cierto. De pronto va a ser muy complicado poder sobrevivir. Pronto un día, 2 días, hasta 3 días, de pronto podamos sobrevivir, pero de ahí va a ser muy complicado el sobrevivir, ¿no es cierto? Entonces, para estas especies, para estas plantas también es de esa lucha, ¿no es cierto? Por eso buscan distintas formas de protegerse, ¿sí? Entonces, responda por favor ahí en esta última pregunta y me ayuda, por favor, Brian, ¿qué puso usted? ¿Qué respondió aquí? Brian Piedra, eso ahí. ¿Qué Es un pusiste? lugar muy difícil para vivir ya que hay escasos recursos. Listo, muy bien. Gracias, Brian. Muy bien. Karen, ¿usted qué puso, Karen? Que no todas las plantas y animales pueden sobrevivir, solo los que logren conseguir lo necesario para vivir, ya que hay mucha escasez de alimentos. Listo, muy bien. Excelente, gracias. Heidi, ¿qué puso usted? Que es un lugar complicado para vivir y que tiene pocos recursos para establecerse. Listo, muy bien, excelente. Lady, ¿qué puso Lady? Lady. ¿Qué puso Lady? Vamos. Que es muy difícil vivir ahí, ya que a veces no hay ni comida y tienen que resistir 1 o 2 semanas sin comida y sin comer. Listo, muy bien, gracias. Manuel, ¿qué puso Manuel? ¿Qué puso Manuel? Manuel. ¿Qué puso Arián? Adrián Cantuña, ¿qué puso?
que es muy difícil encontrar agua o comida y si lo encuentras, pues no eres el único que va a tomar de esa, ¿no? Ya, listo, muy bien. ¿Y Darling qué puso Darling? Darling. Ya, bueno, chicos, listo. Entonces, por favor, en estos momentos tiene 1 minuto para alzar su libro a la pantalla, por favor, para que me indique el trabajo que acabamos de hacer. Usted sabe que yo le nombro de los que no vea los libros, ¿sí? Entonces, no lo baje, téngalo ahí. Yo le aviso cuando usted baje. Necesito ir revisando pantalla por pantalla. Listo, esta primera pantalla están completos. La segunda, muy bien. A la tercera, me falta, Andrés, me falta tu libro. Andrés Masache, me falta su libro. Queda al pendiente, ya le reviso. De este están completos. Acá me falta Pablo Mejía y Campo Verde. No veo sus libros de los dos. Alce, por favor, de ellos no veo. Acá están completos. Listo, me falta Campo Verde. Listo, el resto baje, por favor. Ya veo Pablo muy bien. Me falta Manuel y Andrés me faltaba, por favor. Listo, el resto baje. Gracias. Andrés, no miro su libro. Gracias, Ismael. Ya miro su libro. Listo, ahí. Ya. Listo, chicos. Entonces, mire, hemos trabajado y vamos cerrando un poquito ya este tema acerca de los textos de divulgación científica y hemos leído ya algunos artículos, ¿sí? Entonces, por favor, a usted en la hora texto que tiene la siguiente, ¿sí? Por favor, póngase en la página 158, colóquese por favor en la página 158. En la parte de arriba ponga hora texto de lunes. Escriba, quiero que escriba en la parte de arriba del libro hora texto, ¿sí? De lunes. ¿Puede repetir la página, profe? 158. Página 158. ¿Sí? Aquí tenemos el trabajo que vamos a hacer en hora texto. ¿Qué va a hacer usted? Usted me va a leer estos dos fragmentos que tenemos que nos hablan acerca de las nutrias. Sí, tenemos un artículo que nos habla exclusivamente de la nutria y el otro que nos habla de que ellas tienen un día mundial donde se festejan a estos animales. Entonces tenemos estos dos artículos. ¿Qué va a hacer usted? Primero me va a leer, me va a resaltar las ideas más importantes, las características que usted encuentre aquí, ¿sí? Va a resaltar las características que usted encuentre en cada uno de estos dos fragmentos que tenemos aquí. Y una vez que usted resalte esas características importantes, va a contestar estas dos preguntas que tenemos acá abajo. Primero me pregunta el tipo de texto. Recuerde que los textos de divulgación científica pueden ser expositivos, informativos, narrativos, ¿sí? Entonces usted, de acuerdo a lo que lee, usted identifica qué tipo de texto tiene. Si es un tipo de texto expositivo, narrativo e informativo, ¿sí? Y escriben tipo de texto. Y donde dice características que lo distinguen, usted va a escribir 3 características principales de cada uno de estos dos fragmentos que encontramos aquí, ¿sí? 3 características, ¿sí? De lo más importante que nos habla de las nutrias y obviamente del Día Mundial, de igual manera, 3 características principales que encontremos, ¿sí? Ese es el trabajo que va a hacer en la hora texto. Si usted se da cuenta, está facilito, ¿sí? No está difícil, no está complicado. Póngale, por favor, en la parte de arriba, tanto en la página 157 como la 158 va a su portafolio. Póngase, por favor, en la parte de arriba, portafolio. Esta página 158 no me la tiene que enviar, ¿sí? Esa vamos a revisar la siguiente clase, pero yo sí reviso en su portafolio, ¿sí? Recuerde que eso va a su portafolio. Las 157 y 158 a su portafolio, ¿sí? Profe, yo tengo una pregunta. Claro, dime. Bueno, tengo 2 preguntas. Lo que pasa es que los dos textos son informativos, ¿verdad? Porque habla acerca de la nutria. Sí, pero léale por ahí porque el primerito no es informativo. El segundo sí, el primero no. Léale bien, aquí hace referencia el primero, ¿sí? El primero,
Ya, léale bien el primero y el segundo sí es informativo, pero el primero no. ¿Listo? Quedamos hasta ahí, sí, que tengan un excelente día.